Pues vamos a iniciar, iglesia. El pasaje que vamos a ver está en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en los primeros 2 capítulos. Si ahí traes tu Biblia contigo, puedes irte al libro de Hechos. Contexto. En este momento, estos versículos que vamos a empezar a leer, para este entonces Jesús ya había ascendido a los cielos. Jesús ya había muerto y resucitado. Y ya había estado con sus discípulos 40 días y había ascendido al cielo. Y en este momento, cuando Jesús asciende al cielo, sus discípulos se reúnen en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Hechos 1, versículo 4, Jesús les dijo, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa que Jesús les había hecho. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y entonces los discípulos estaban en Jerusalén. Mira, si te vas al versículo 12, de ahí mismo, Hechos 1, dice que entonces volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes? Los discípulos. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Los discípulos, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, entonces vemos que los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, en un lugar que se llama ¿saben cómo era este lugar? No, ya no les puedo traer una imagen, pero si ustedes buscan en internet, ¿cómo era este aposento alto? Era un edificio. Era un edificio donde ahí diferentes personas iban, y imagínense, era un lugar público. Cualquiera podía entrar al aposento alto, o sea, cualquiera en el sentido de que no estaba cerrado nada más a que unos cuantos pudieran pasar, sino que el aposento alto, en ese entonces hablamos, el aposento alto como estructura física. El aposento alto como estructura física era un edificio donde la gente iba a orar, donde la gente inclusive que no estaba bien, pero iba a comerciar, iban mercaderes a hacer comercio ahí. Digo, no estaba bien porque así no lo dictaminaba la ley, pero eso era lo que hacían. Y los discípulos llegan a este lugar que está en Jerusalén y se reúnen con mujeres que seguían a Jesús, con la mamá de Jesús, con María, y con los hermanos de Jesús. Y todos juntos empiezan a orar. Entonces, aquí hay una palabra clave que dice en el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes. Perseveraban. El título de esta prédica es La iglesia persevera. Ese es el título del tema de hoy. La iglesia persevera. Ellos perseveraban. Yo me pongo a investigar y me doy cuenta que en la Real Academia de la Lengua define la palabra perseverar como mantenerse constante, durar permanentemente. La perseverancia es constancia, es tenacidad, es empeño, es firmeza, es permanencia. La perseverancia es constancia. Entonces, si te dice la Biblia que ellos perseveraban en la oración y en el ruego, significa que estuvieron ahí, no 5 minutos, no 10 minutos, ellos estuvieron constantes, día tras día, orando, rogando. ¿Y por qué oraban? ¿Por qué rogaban? Rogaban por recibir la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había hecho antes de ascender. Y si tú te vas a Hechos capítulo 2,
versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora quiero que te imagines ese momento. La Biblia dice que ahí había muchas personas, estaban en el aposento alto. Y el grupo de los discípulos, con las mujeres, con la mamá de Jesús, con los hermanos de Jesús, todos ellos estaban así, en un rincón orando, día tras día, día tras día. Tú subías un día y los veías orando, subías al otro día y los veías orando. Entonces tú te ibas temprano y los veías orando, ya te regresabas tarde y los veías orando, y un día tras otro día. Y entonces el día de Pentecostés, de la nada, estos galileos que estaban orando en hebreo, de la nada empiezan a hablar raro. Y empiezan a hablar raro, dicen lenguas como de fuego. ¿Te imaginas eso? Y no solamente lenguas como de fuego, sino que además empezaron a hablar en otros idiomas. Imagínate este momento. El versículo 9 de Hechos 2 nos dice que en ese lugar se encontraban partos, medos, elamitas. Estaban los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, Frígida, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, cretenses y árabes. Imagínate, o sea, muchos de ellos estaban ahí para comerciar, muchos de ellos estaban ahí por diferentes razones, pero había de diferentes partes del mundo. Había africanos, había egipcios, había asiáticos, había romanos. Y entonces esos galileos que estaban orando en hebreo, de la nada empiezan a hablar en latín, empiezan a hablar en árabe, empiezan a hablar en chino, empiezan a hablar en dialectos africanos, en egipcio. De tal manera que todos los que estaban ahí, todos, incluso los que no eran galileos, los que no hablaban hebreo, todos los podían entender. Fue un shock, fue algo increíble. Y lo más increíble es que estos que estaban orando, cuando empiezan a hablar en otros idiomas, empiezan a contar maravillas de Dios. Imagínate la impresión, porque es que imagínate, hasta un discípulo, porque había asiáticos, ¿te imaginas a un discípulo hablando en chino o en japonés? Es increíble, fue algo sobrenatural. De tal manera que en el versículo 7 nos dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Era algo increíble. En el versículo 12 dicen que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir esto? Y fíjate bien, porque estos versículos contienen a la primera iglesia, contienen el principio de la iglesia, cómo comenzó. Y lo que vemos aquí es algo bien interesante, porque nosotros de este pasaje aprendemos que la iglesia es la congregación de los discípulos de Cristo que se reúnen de manera constante, perseveran para buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Y es importante saber cómo es la iglesia bíblicamente, porque hoy en día hay muchas opiniones acerca de qué es una iglesia. Una iglesia es a lo mejor un lugar donde nos reunimos,
pasamos un buen rato, nos decimos, hermano, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Pero bíblicamente la iglesia es más que eso. Bíblicamente la iglesia es un lugar donde los discípulos de Cristo se reúnen para buscar al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega al lugar donde están reunidos los discípulos, la reacción de la iglesia es hablar maravillas de Dios a toda persona, a toda lengua, a toda nación, a todo pueblo. Esa es la reacción del Espíritu Santo sobre la iglesia, que empiezan a hablar de las maravillas de Dios y empiezan a predicar y a decirle a los demás: arrepiéntanse, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo. Mira, acompáñame bueno, les digo que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Yo por muchos años creí que la iglesia éramos las personas que creíamos en Dios. Toda persona que cree en Dios forma parte de la iglesia. Y déjame decirte que en esta semana Dios estuvo hablando a mi corazón y me dijo: creer en Dios no te vuelve parte de la iglesia. ¿Por qué? En Santiago 2:19 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hay muchas personas que creen en Dios, hay muchas personas que creemos en Dios, pero eso no nos vuelve parte de la iglesia. Para formar parte de la iglesia se tiene que ser discípulo de Cristo. Y eso es una confrontación que a mi vida fue y sigue siendo algo fuerte, porque me hace preguntarme: ¿acaso soy discípulo? ¿O solamente voy para congregarme y ya? Porque la iglesia no es venirnos y reunirnos, porque hay muchos grupos que se reúnen por diferentes intereses, diferentes razones. Pero lo que vuelve a la iglesia, es que los que se reúnan sean discípulos de Cristo y busquen al Espíritu Santo. Eso es lo que vuelve a la iglesia. Ese es el ADN de la iglesia de Cristo. Entonces, hay como señales, ¿no? La primera es que los que se reúnan sean discípulos de Cristo. La segunda es que esos discípulos de Cristo se reúnan con la finalidad de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y número 3, la reacción de estar descubiertos ante el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la reacción que eso provoca en la iglesia es que la iglesia empiece a predicar las maravillas de Dios, sin importar si no hablas el idioma, sin importar si es un pueblo extraño, sin importar nada, que la palabra de Dios llegue y penetre a todo corazón de toda persona en la tierra. Si seguimos leyendo, en el versículo 13, Hechos 2, versículo 13, nos vamos a encontrar con ¿qué? Personas, cuando empezaron a ver esto, se empezaron a burlar. ¿Y qué dijeron? Estos están llenos de mosto, están borrachos. Pero entonces, es en ese momento cuando Pedro se levanta y toma la palabra. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y entonces vamos a ver cómo Pedro les empieza a predicar y les empieza a explicar: lo que están viendo es la llenura del Espíritu Santo, profetizada desde el profeta Joel. Y los retoma a la profecía de Joel, del profeta Joel, en el versículo 17, donde a través del profeta Joel Dios le predicó a su pueblo y les dijo: en los postreros días, ya en los últimos, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso que estaba pasando en ese momento, que estaban los 12 discípulos
discípulos que están, y digo los 12 porque ya se había puesto a un nuevo discípulo en lugar de Judas Iscariote, y esto que les estaba pasando a esos 12 discípulos y a las mujeres que seguían a Jesús, y a María y a los hermanos de Jesús, lo que les estaba sucediendo era la profecía cumplida de que Jesús iba a derramar de su espíritu en toda carne y que sus hijos profetizarían. Eso estaba ocurriendo en ese momento, se estaba cumpliendo la profecía. Si continuamos leyendo, vamos a ver cómo Pedro les dice que esa misma promesa que ya lo había profetizado el profeta Joel, esa misma profeta fue hecha por Jesús. Jesús prometió el derramamiento del Espíritu Santo. Y sí, Jesús, y en ese momento mencionar a Jesús era algo muy controversial. ¿Por qué? Porque los fariseos peleaban a capa y espada de que Jesús estaba muerto, de que Jesús había sido crucificado, de que ya no vivía. Y era muy controversial venir y decir, es que ese que hizo milagros resucitó, y yo lo vi, yo soy testigo de que Él resucitó, porque vino conmigo y estuvo con nosotros 40 días. Eso era muy controversial. Y entonces Pedro, por ahí dirían sin pelos en la lengua, les empieza a decir, ese Jesús, el cual ustedes crucificaron. Mira, vete conmigo ahí mismo en Hechos 2, pero en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces él estaba diciendo, es que lo que ustedes ven no están borrachos, ellos han recibido el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y no se detuvo ahí, sino que en el versículo 36 les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Que les digo, que no te quepan dudas, ciertísimamente, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es algo bien increíble porque, ¿saben? Estos que se estaban burlando, estos que estaban atónitos de qué está pasando, ¿saben cuál fue la reacción al momento de escuchar? Tú crucificaste a Jesús, pero ese Jesús que fue crucificado, Dios lo ha puesto por Señor y Cristo. La reacción de estas personas fue que les entró temor y quisieron arrepentirse. En el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si fuimos nosotros, pecamos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso es bien curioso, bien interesante, que la primera prédica de evangelio, la primera prédica del evangelio hecha en la Biblia fue por Pedro. ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje fue, arrepiéntete, bautízate y sé lleno del Espíritu Santo. Y son tres cosas que los integrantes de la iglesia deben tener. Los integrantes de la iglesia son gente arrepentida de sus pecados, gente bautizada en el Señor y gente llena del Espíritu Santo. Y lo que buscamos en la iglesia es hablar con otras personas y decirles lo mismo, arrepiéntete, bautízate y recibe la llenura del Espíritu Santo. Miren, yo sé que la iglesia a lo largo de los años siempre buscamos muchas cosas que son buenas en el Señor, pero que nunca se nos olvide cuál fue el inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia fue con un grupo de personas orando y rogando, siendo constantes día tras día, pidiendo al Espíritu Santo. Así comenzó la iglesia. Y cuando llegó el Espíritu Santo,
Entonces la reacción fue decirle a los demás: arrepiéntete, bautízate y sé lleno del Espíritu Santo, porque la profecía se ha cumplido, porque el derramamiento del Espíritu Santo está aquí, aprovéchalo. Versículo 39: porque para vosotros es la promesa. La promesa del Espíritu Santo es para ti, es para mí. ¿Para quién más es? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. No sé tú, pero yo pienso que la generación en la que estamos viviendo ahorita, estas generaciones, es una generación perversa. Es un mundo caído, nos encontramos todos los días con noticias decepcionantes, con desilusiones. Es una generación perversa. Pero el mensaje de salvación es: sed salvos de esta perversa generación. Pero no lo podemos lograr solamente con palabras, solamente con venir y congregarnos, pero si no está el Espíritu Santo de por medio, no podemos llamarnos iglesia. Hay muchas sectas y grupos que te hablan sobre la iglesia verdadera y nosotros somos los elegidos y nosotros, nadie más aparte de nosotros se va a salvar. Pero vete a la Biblia y pregúntate y compara. ¿Este grupo de personas es la iglesia? Porque para que sea la iglesia, los que se congregan deben de ser discípulos de Cristo. Y estos discípulos de Cristo deben reunirse con la única razón de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando tienen esa llenura del Espíritu Santo, esta iglesia, este grupo de discípulos, busca evangelizar y busca hablar de las maravillas de Dios en todo tiempo, en toda lengua, en toda nación. Esa es la iglesia de Cristo. Ahora, si tú dices: bueno, pero ¿cómo saber que yo soy un discípulo de Cristo? ¿Cómo sé que soy iglesia? Vamos a ver 2 versículos, bueno, un poquito más, pero hay 2 versículos centrales en los que me quiero enfocar. Este mensaje a mí me ha estado pegando, porque a veces pudiera malinterpretar que el venir y congregarme es hacer iglesia. El venir y sentarme y escuchar la prédica es hacer iglesia. Y no. Porque toda iglesia la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, comienza con la reunión de los discípulos. Pero para ser discípulo es algo personal. Es una decisión de caminar día a día siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y el ser iglesia es algo colectivo. Cuando todos los que buscamos seguir a Jesús nos reunimos para orar y para pedir la llenura del Espíritu Santo. Y entonces cuando llega el Espíritu Santo, Dios hace que sucedan cosas sobrenaturales con los miembros de su iglesia. Vamos a ver que después de estos capítulos, tú puedes seguir leyendo Hechos, capítulo 3, y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Pedro un día de reposo va al templo y se encuentra un templo llamado, tenía una puerta que la denominaban la Hermosa, y Pedro va pasando por la puerta y se encuentra con una persona que está coja, que está tirada y les pide dinero, y Pedro dice: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo levanta y esa persona pudo caminar. Cuando empiezan a ocurrir estas cosas sobrenaturales,
Es porque la iglesia ya había sido llena del Espíritu Santo, los discípulos se habían congregado, habían sido llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los llevaba a hacer prodigios y maravillas en nombre de Jesús. Yo no sé tú, pero yo quiero pertenecer a esa iglesia donde el Espíritu Santo se mueve con milagros, se mueve con maravillas, a esa iglesia donde cada vez que nos reunimos llega el Espíritu Santo y empieza a ver esas lenguas como de fuego y empieza a ver esa predicación de las maravillas de nuestro Dios. Yo quiero pertenecer a esa iglesia, pero recordemos que esa iglesia no está hecha de solo creyentes, está hecha de discípulos. Así que si me acompañas a Mateo 18:20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo congregacional, porque donde están 2 o más reunidos en mi nombre. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que hace la iglesia, congregarse. Pero la pregunta es, ¿quiénes se congregan? Ok, los discípulos, pero ¿qué se necesita para ser discípulo? Ahora sí, acompáñame a Lucas 9:23. Y decía a todos. ¿Quién decía? Jesús. Si te vas a unos versículos antes, estamos hablando de cuando Jesús anuncia su muerte. Y Jesús, incluso, si quieres, desde el versículo 22, Jesús está anunciando su muerte y les dice: es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, a Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él estaba hablando acerca de que iba a morir, iba a ser crucificado. Versículo 23, y les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la fórmula para ser un discípulo de Cristo: negarse a sí mismo. Y yo creo que este primer paso, el de negarse a sí mismo, es lo que a muchos nos cuesta. A mí me cuesta muchísimo. Negarse a sí mismo no va a ser mi voluntad, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. No es como yo pienso que son las cosas, es como Dios creó las cosas. No es a mi manera, es a su manera. Y esa parte a mí en lo particular me pega mucho, porque siempre es la carne la que quiere estar mandando. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Luego tomar la cruz, tomar su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Es imposible ser discípulo de Cristo si no morimos a nosotros, si no nos negamos a nosotros mismos y todos los días buscamos agradarlo, seguirlo a Él. Y esa es la iglesia. Cada integrante de la iglesia, que son los discípulos de Jesús, por eso son cristianos, que vamos a ver que ya después los conocieron por primera vez como cristianos, porque los llamaban seguidores de Cristo. Esos eran los discípulos, los seguidores de Cristo. Eso es un cristiano. Una persona que viene a la iglesia, que se sienta, que escucha, y luego se va y regresa, y se va y ya me siento muy bien porque Dios trajo paz, y me siento con ese sentimiento de paz y me voy. Y sigo la vida, me desgasto en la semana y llego el domingo como, ayuda, ya no puedo, y llego y otra vez, ay, la paz de Dios, su presencia, y regreso al mundo. Esa persona no es un discípulo. Cree en Dios, ciertamente cree en Dios, pero le hace falta negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Esa es la iglesia, esos son los integrantes de la iglesia, quienes se niegan a sí mismos, quienes toman su cruz cada día y siguen a Jesús. Ahora, con esto, evidentemente, no somos perfectos, es verdad. Pero, si nosotros todos los días buscamos, híjole,
a lo mejor fallé, a lo mejor me equivoqué, Señor, me arrepiento, y otra vez seguir a Jesús. Cuando nos reunimos todos juntos, los seguidores de Jesús, cosas sobrenaturales ocurren. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es la promesa sobre sus siervos y sobre sus siervas. Y para ti es la promesa, para tus hijos y para todo aquel que esté lejos, es la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo a Él, seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo sigo a Jesús? Su palabra. Las Escrituras están llenas de los mandamientos de Dios. Puedes leer los evangelios y puedes encontrarte la vida de Jesús. ¿Cómo la sigo? Primero leo, me informo cómo andaba Él, cómo caminaba Él, cómo se guiaba Él, y entonces empiezo a dar pasos hacia donde Él caminaba. Si Jesús decía, ¿sabes qué? Hasta 7 veces al día tienes que perdonar, pues perdono. Si Jesús decía, ¿sabes qué? Vamos a orar, porque vamos a orar para que todos coman de estos panes y de estos peces, y con esa fe vamos a orar y va a alcanzar para todos, y alcanzó para todos, pues entonces yo, Señor, no tengo mucho, pero Señor, yo sé que tú lo puedes multiplicar, y voy a dar pasos de fe porque sé que tú lo vas a multiplicar. Si en su palabra dice que tenemos que amar y no juzgar, cuando Jesús dijo, ¿por qué juzgas la paja que está en el ojo de tu hermano y no has visto la viga que está en el tuyo? Híjole, pues aunque me gusta el chisme y aunque me gusta acá, pues me voy a poner un límite, una raya. ¿Por qué? Porque yo no debo de juzgar al otro. Eso es empezar a seguir las enseñanzas de Jesús, leer la palabra. Y si Jesús decía esto, ¿sabes qué? A lo mejor en contra de todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, pero yo lo hago. Yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz cada día y lo sigo. Eso es ser discípulo. Y esa es la primera parte. La segunda parte, ser iglesia. Hay personas que son discípulos de Jesús porque buscan la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios les dice, congrégate, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, la persona dice, ay no, porque ahí hay puro chisme, pura falta de amor, yo no quiero ir porque, no sé, a lo mejor dañaron su corazón. Pero tú puedes tratar de ser su discípulo. Pero si Jesús te está diciendo, congrégate, unánimes, oraban juntos, pues a lo mejor habrá que hablar con las personas que me lastimaron y habrá que pedirnos perdón y ponernos a cuentas, pero tenemos que congregarnos, tenemos que hacerlo porque somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. A lo mejor ahorita está muy de moda, o no sé, pero yo sí he escuchado mucho este concepto, ¿no? Yo desde mi casa, porque Dios y yo puedo ver la prédica en internet, pero no te estás congregando. Y si quieres ser iglesia, hay que congregarse, hay que estar con otros discípulos de Jesús. Es necesario. Mira, si me acompañas a Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, y todos miembros de unos de otros. Somos miembros los unos de los otros, somos necesarios unos y otros. Ahora acompáñame a Hebreos 10, 24, 25, dice, y considerémonos unos a otros
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras versiones dice, para animarnos entre nosotros. Es necesario que nos congreguemos para animarnos, para estimularnos al amor unos a otros. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor, la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar preparados, tenemos que estarnos congregando. Por último, acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 19, donde dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí se fijan que cuando inicia la iglesia no inicia solamente con los judíos? El inicio de la iglesia marca un antes y un después, porque el inicio de la iglesia dice que había árabes, había romanos, había africanos, asiáticos, y la palabra fue para todos. Las maravillas fueron para todos, el evangelio es para todos, la salvación es para todos. El inicio de la iglesia es un inicio donde marca un antes y un después, de que el pueblo de Dios ya no solamente es el pueblo judío, el pueblo de Israel, sino que ahora somos un linaje santo, escogido para Dios. Y entonces ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos. Ve al que está a tu lado y dile, conciudadano, ¿cómo te va? ¿Conciudadano? Y sí somos conciudadanos, porque aquí todos somos mexicanos, somos ciudadanos mexicanos. Pero además de ser eso, somos conciudadanos del reino de Dios. Somos conciudadanos del reino de Dios. Por eso es importante congregarnos, por eso es importante apoyarnos unos a los otros. Y ya para terminar, antes voy a terminar el pasaje, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Tú y yo hemos sido llamados a ser santos, hemos sido llamados a la santidad, y somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú eres miembro de la familia de Dios. Mira, no sé, yo no sé cuál haya sido tu pasado, cuáles hayan sido tus antepasados. Yo no sé si vienes de familias ricas o de familias pobres, yo no sé si vienes de familias muy honradas o de familias algo desviadas, yo no sé, pero lo que estoy segura es que tú ahora formas parte de la familia de Dios. Tú formas parte de la familia de Dios. Dios, nuestro Padre, tenemos su ADN en nosotros. Y es posible andar en santidad. Pero ¿sabes qué? Es difícil hacerlo solo. Es difícil andar en santidad solo. Nos necesitamos unos a otros. Y mira, ya para concluir, nos dice aquí en versículo 20 que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra angular. Por eso, quienes conforman a la iglesia son discípulos de Cristo. Y esperamos la promesa del Espíritu Santo. Y tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, no una vez, no dos veces, una tras otra. Necesitamos de su Espíritu Santo para vivir. Lo necesitamos. Y mira, regrésate conmigo a Hechos. Digo a cada rato que ya voy a acabar, pero ahora sí, ya voy a acabar. Regrésate conmigo a Hechos. Y en Hechos vemos, en Hechos 2, la primera iglesia, cómo se levantó la primera iglesia. Capítulo 2, versículo 41. Aquí acaba de terminar Pedro de hablar, les dijo, sean salvos de esta perversa generación. Así que versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue la primera vez que se habló del Evangelio y 3,000 personas creyeron en el Señor. ¡Qué increíble! Versículo 42. ¿Qué hacían estas personas convertidas? ¿Qué hacían estos creyentes, recién creyentes, 3,000 creyentes? Versículo 42. Perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mi oración es que estas 4 cosas sean 4 pilares que definan a la Iglesia Fuente de Vida. Que juntos podamos ser esa iglesia que persevera, que es constante, día tras día, día tras día, que persevera en la doctrina de los apóstoles, que seamos celosos con la palabra de Dios, que no permitamos que falsas enseñanzas guíen nuestra vida, sino que todo sea a través de la palabra del Señor. Que perseveremos en la comunión unos con otros, que nos conozcamos, que tengamos esa confianza de decir: hermano, hermana, esta semana estuve batallando con esto, ora por mí, apóyame, vamos a orar juntos. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Vámonos al cine. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Ay, necesito oración por esto. ¿Sabes qué? Le estoy compartiendo a alguien, pero ocupo ayuda. ¿Me ayudas? Que tengamos esa confianza de que podamos ser esa familia de Dios. Que podamos perseverar. Ahora, perseverar no es de que... O sea, yo me pregunto, ¿por qué dice perseverar? Porque a veces con la familia es difícil. Con la familia a veces es, híjole, es que ya se no. No, pues ya no lo voy a hablar. Híjole, es que, ay, ya para qué. No, pero dice persevera, sé constante, una y otra vez. Nos caímos, nos volvemos a levantar, nos caímos, nos volvemos a levantar, porque ese es el modelo de familia de Dios. Juntos nos levantamos, por su gracia, por su fidelidad. No es en nuestras fuerzas yo creo que nadie puede, pero por la llenura de su Espíritu Santo, si nos caemos, nos volvemos a levantar juntos. Y esa es la familia de Dios. Persevera, persiste una y otra vez en el partimiento del pan. Jesús sentaba a sus discípulos, cenaban juntos y partían el pan juntos y tomaban juntos. Eso es el partimiento del pan, esperando la venida de Cristo juntos, esperando la venida de Jesús juntos, ayudándonos para que no flaqueemos entre nosotros. Y por último, pero no menos importante, perseverar en la oración. En la oración. Que dentro de esta familia podamos sentir esa confianza, decir: hermano, vámonos a orar. Hay que meternos a orar. Vamos a adorar juntos. En la familia, lo ideal, creo yo, que es que comience en tu familia sanguínea. Que no te sientes bien, ve con tus hermanas. Yo voy con Sofi y con Jose y a veces nos metemos a orar, porque a veces hay tiempos difíciles y ¿sabes qué? Vámonos. Un día íbamos en el carro y estábamos pasando por algo muy fuerte, pero ¿saben qué? Vamos a orar. Y nos pusimos a orar y pusimos alabanzas, ahí vamos en el march y todos ahí: Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, queremos orarte en ti, Señor, nos unimos como hermanas. Y es que esa es la familia del Señor. Ahora, qué bueno que lo podamos hacer con nuestra familia sanguínea, pero también tenemos una familia en Cristo y podemos apoyarnos unos con otros. Si necesitas oración, es más, vamos a juntarnos a orar por los pastores, vamos a unirnos a orar por la familia pastoral. Pero se trata de eso, de ser iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Para qué? Para que los que seguimos a Jesús, los discípulos de Jesús, nos juntemos para orar y rogar por la llenura del Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, la reacción inmediata es dejar que la palabra llegue a otras personas, y empezar a contar las maravillas de Dios, y entonces el Espíritu Santo se empieza a mover y cosas sobrenaturales empiezan
empiezan a ocurrir, pero es en su iglesia. Es momento de que regresemos a esas sendas antiguas, hermanos, hermanas, y busquemos ser esos discípulos de Cristo, que al juntarnos, el Espíritu Santo puede utilizar a esos discípulos, a esas mujeres que seguían a Jesús. ¿Para qué? Para que su reino se establezca en la tierra.